día, hermano, vamos a continuar con lo que es ese fue el repaso de lo que estuvimos viendo, de lo que era el profeta. Pero en este día vamos a continuar con lo que es el evangelista. Y dice ahí que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero más anteriormente, en el versículo 11, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, ¿va? Y ahí usted le puede seguir poniendo pastores y maestros. En el versículo 11, ese es el versículo 12, si no me equivoco. Y el propósito es ese, de que estos 5 ministerios se conecten para poder llevar a cabo una tarea de llevarnos a nosotros a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Cuando estos 5 ministerios están compactados y están unidos y están trabajando ordenadamente, cada uno desempeñando su función, porque ese es el problema, que a veces dentro de la iglesia, a veces nosotros no hemos identificado nuestra función y andamos haciendo el papel de mil usos, ¿verdad? Porque no nos hemos concentrado en desempeñar nada más la función a la cual hemos sido llamados. ¿Entiendes? Como dentro de una construcción grande, en una construcción hay plomeros, hay electricistas, hay carpinteros, hay pintores, y no se pueden delegar las funciones incorrectas a las personas. Por ejemplo, a un carpintero no le podemos decir a nosotros que vaya a conectar un cable de electricidad, porque le aseguro que a ver cómo va a haber un cortocircuito o nadie va a tener confianza de ir a encender los switches o va a encender el switch y van a prender las luces de allá y no vamos a saber. Amén. Porque a mí me ha pasado, yo trabajo en construcción y a veces hay cosas que no son mi rama, ¿verdad? Pero cuando me ponen en lo que es mi rama dentro de la construcción, pues yo lo hago y lo hago más efectivamente, lo hago más rápido y con más confiabilidad. De igual forma es el desempeño dentro de la iglesia, que nosotros tenemos que aprender que Dios lo ha constituido para que poner ese orden dentro de la iglesia y que nosotros nos sometamos a los diferentes roles de los ministerios que Dios ha establecido dentro de la iglesia. Amén. Y nada más puse esto nuevamente para que nosotros lo recordemos. Amén. Que hablamos del apóstol, que es el que más o menos trae lo que es el gobierno o la organización. Amén. Dije que no iba a usar tanto esa palabra de gobierno porque se oye como muy jerárquico, se oye como algo forzado, pero estamos hablando del gobierno que imparte el apóstol. Es un gobierno de servicio, es un gobierno de organización o de administración. Eso es lo que Dios implantó desde el principio, un gobierno en el cual nosotros tenemos que someternos porque es como Dios quiere que funcione. Amén. Pero no por obligación, sino que tiene que ser por el bienestar de la organización, por el bienestar de la iglesia, por el bienestar del reino de Dios que quiere establecer. Y hablamos de que los profetas son los que guían, los profetas son los que reciben ese diseño y ellos son los que empiezan a transmitirlo al pueblo. ¿Por qué? Porque el profeta tiene credibilidad. El profeta, hermano, puede ver más con claridad, tiene la visión profética, por eso se le llama, tiene una visión que ninguno de los otros dones, ninguno de los otros ministerios lo tiene como el profeta. Lo puede ver con claridad. Y hablamos ahora de lo que es el evangelista, ¿va? Que el evangelista, hermano, tiene el potencial para reunir o para congregar, para traer las multitudes, El problema ha estado, ¿sabe por qué ha habido tanta distorsión en el desempeño de estos dones? Porque el evangelista tiene un gran talento, una unción. ¿Para qué? Tiene como miel para hablar con las personas. Tiene un mensaje convencedor. Tiene algo que Dios se lo ha dado para poder llegar a cualquier persona. Amén. El problema es que cuando nosotros no pensamos en una forma global, sino que pensamos en una forma individual. Porque ¿qué es lo que sucede en la mayor parte de las congregaciones? ¿Por qué se dividen las congregaciones? Porque Dios levanta un evangelista. Y el evangelista dice, yo tengo pegue. Mira, cuando yo predico mejor que el pastor. O yo predico mejor que el apóstol. O yo predico mejor que el profeta. O yo predico mejor que aquel. Y ahí es donde comienzan las divisiones. Por eso es lo que pasaba en la iglesia de 1 Corintios, ¿verdad? Donde dice que unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y entonces el apóstol Pablo los corrige y les dice, ¿por qué andan ustedes causando ese tipo de divisiones? Causando secta dentro del cuerpo de Cristo. Cuando ¿qué somos nosotros? Si nosotros nada más somos colaboradores. Tenemos que entender que el crecimiento lo da Dios. Nosotros no podemos hacer ni un pelo blanco ni negro. ¿Para qué estamos nosotros discutiendo si el que tiene el poder es Dios? ¿Y por qué le estoy explicando esto? Porque cuando estos ministerios se compaginan y se unen y reconocen
que la tarea es engrandecer el nombre de Jesucristo, todos juntos. Amén, que el evangelista no es más que el pastor, no es más que el profeta, no es más que el apóstol, no es más ni que el maestro, ¿verdad? Que el maestro allá, por allá lo miran, ¿verdad? Porque el maestro trae una revelación que nos produce a nosotros principios y que nos enseñan a nosotros a cómo caminar, a cómo aplicar lo que es la palabra de Dios. Amén. Son verdades que a lo mejor no son tan atractivas o el mensaje no es tan explosivo como el evangelista. Y a veces nosotros, por la falta de enseñanza y por la falta de experiencia, nosotros no sabemos calificar y pensamos que, digamos, que el que grita más tiene más unción, ¿verdad? Así nos han enseñado. Este sí, porque este grita más, pero no es así la cosa. Es la unción que Dios le ha dado a este ministerio, pero tiene un propósito. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a conectarnos. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo en este día? Entonces, el evangelista, hermano, ha sido prácticamente alguien que Dios lo ha escogido, ¿verdad? Para pronunciar las buenas nuevas de salvación. Hay una palabra en el griego que se deriva de evangelión, amén, en el griego, que significa proclamador de buenas nuevas. Oiga bien, esto es lo primero que tiene que entender un evangelista. Y ahí es donde a veces nosotros nos confundimos, porque hay iglesias que se han fundado con un ministerio evangelístico. Y la gente critica al que han puesto enfrente. ¿Por qué? Porque es yo miro que, haz de cuenta que ponen un evangelista de pastor. Vamos a hacer un simulacro. El que está liderando la congregación es un evangelista, tiene un llamado evangelista, pero está de pastor. Tiene una función que está desempeñando esa función, pero lo pusieron porque miraron que tenía soltura, lo miraron que tenía desempeño y lo pusieron como pastor. Entonces, su llamado de él, internamente, va a ser, amén, internamente su llamado siempre va a ser a traer buenas nuevas. O sea que el evangelista no ha sido llamado para condenar el pecado, no ha sido llamado para decir el hacha ya está puesta. Y entonces la gente va a empezar a decir, este pastor es muy alcahueto, como dicen por ahí. Yo miro que no habla del mal, no habla del pecado, ¿ya? Pero la gente no se da cuenta que la unción que Dios le ha puesto es para dar, ¿qué? Buenas noticias. Para proclamar buenas noticias. O sea, que ese es el llamado que Dios ha puesto en su espíritu. Con esto no le quiero decir que más adelante Dios no lo va a promover o no lo va a mover a diferentes funciones. Pero cuando Dios llama o cuando Dios consagra a una persona para este ministerio, su llamado tiene que ser dar buenas nuevas. Porque imagínese, ¿cómo usted va a ir a decirle digamos, si usted manda a un profeta allá a una cantina, ¿quién lo va a escuchar? O sea, porque lo primero que va a decir es, están condenados todos, se van a ir al infierno. En cambio, el evangelista tiene la capacidad para poderse conectar con cualquier tipo de personaje, no importando la actividad que esté desarrollando. El evangelista tiene la capacidad para llevarle un mensaje de buenas noticias. Aún en la condición en la que se encuentre la persona, el evangelista llega y le dice, ¿sabes qué? Cristo te ama. Él tiene un gran propósito para tu vida. Él te escogió desde que antes de que naciera. Él te ha escogido. Amén. Entonces el evangelista nunca va a llevar un mensaje de condenación a esa persona, porque él reconoce que él a lo mejor así anduvo en otro tiempo. Él reconoce que él a lo mejor anduvo peor y tuvo que llegar a alguien con esa misión a rescatarlo también a él. Y por eso es importante que entendamos esto, que el mensaje del evangelista son las buenas noticias, es traer buenas noticias. Y eso es lo que significa evangelio. Evangelizar, evangelio significan buenas noticias. Entonces la unción evangelística se va a mover en eso, en anunciar las buenas noticias que Dios tiene. ¿Para quién? Para los pecadores. Ya después, hermano, cuando la gente entra dentro de la iglesia, pues es diferente, porque ahí se mueven los diferentes dones. Ya se mueven los dones que van a adoctrinar a la persona, que van a enseñar a la persona a dejar cosas que a lo mejor no van conforme a la voluntad de Dios. La misma palabra va siendo libre. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Pero cuando el evangelista está ministrando, está desempeñando su función, su trabajo se tiene que desempeñar en producir las buenas noticias. Yo tengo noticias para ti. Estás mal, estás enfermo, estás en pecado, estás haciendo esto, estás en adulterio. El evangelista no se anda fijando y anda diciendo, mira, así no te puedes acercar a Dios. Él dice, así como está Dios te ama.
Y ese fue el mensaje, el último mensaje, yo creo, evangelístico que se aventó Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando estaba aquel de la cruz que le dijo, acuérdate de mí. Ahí Jesús operó en el don evangelístico cuando le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Un evangelista llega donde una persona que está, hermano, pasando los peores momentos de su vida, hablando en el ámbito del pecado, ¿no? Y el evangelista va a tener la unción para poderlo conectar con Dios. Imagínense la mujer que fue llevada ante Jesucristo, que había sido cachada en adulterio. ¿En qué unción operó Jesucristo ahí? Cuando le dijo, yo no te condeno tampoco. Él tenía como apóstol, como profeta, amén, porque Jesucristo se movía en todos los dones. Él tenía la capacidad y tenía la facultad para condenar a esa mujer. Pero a nosotros nos dejó ejemplo de cómo la iglesia también se tiene que mover. Y por eso, hermano, imagínense, el evangelista ha sido llamado ¿para qué? Para reunir. ¿Cómo va a reunir? Tenemos que entender el ministerio del evangelista, que Dios le va a dar estrategias que a lo mejor para un apóstol o para un profeta no van a ser agradables. O a lo mejor para un pastor, el pastor va a decir, porque el pastor está encerrado en cuatro paredes, no sabe lo que sucede afuera. No sabe lo que sucede en las cantinas, no sabe lo que sucede allá en los bares, no sabe lo que sucede en un ámbito de perdición. Pero el evangelista tiene el mensaje para llegar a esas personas. Y a veces él va a usar los métodos. ¿Para qué? Va a salir con ideas. Mire, ¿por qué no hacemos esto para llegar a alcanzar las almas? ¿Por qué no hacemos, digamos, un concierto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Amén. Nada más para cautivar a las personas, para atraerlas. Porque la pasión de él se conecta en buscar a las almas perdidas. Y la única forma que lo va a lograr es proclamando las buenas nuevas. Amén. Su mensaje siempre va a ser, hermano, su mensaje es cristocéntrico. Cristo murió en la cruz del Calvario por todos tus pecados. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas arrastrado, Cristo murió por ti. Y Él vino a morir por ti en la cruz del Calvario. Cristo es tu Salvador. Cristo es nuestro Salvador. Ese es el mensaje constantemente de Él. Si Él me rescató a mí, Él te rescata a ti también. De lo más vil y menospreciado Él te saca. Y todo el tiempo Él va a estar como ese atalaya. Imagínense, hermano, que el evangelista, como lo iba diciendo, Él proclama. ¿Qué significa la palabra proclamar? Proclama en alta voz. O sea que usted no va a ver un evangelista diciendo, Cristo te ama. No. Un evangelista el mensaje que él trae tiene que ser verídico por la forma como él lo expresa, como él lo está transmitiendo. Tiene que cautivar, tiene que despertar, tiene que producir en las personas esa fe, o yo no sé qué es lo que Dios le da a los evangelistas para producir despertar en las personas. En personas que a lo mejor están pasando por momentos de incredulidad o momentos difíciles, Dios le da ese mensaje al evangelista de proclamar. Amén. Y por eso usted lo va a ver en las calles muchas de las veces, porque tienen esa pasión, amén, con megáfonos o sin megáfonos o como sea. Bueno, en Tijuana, yo no sé, mi brother que vive en Tijuana, ¿va? Ahí por la Revolución, cómo se paran ahí, que hasta lo dejan sordo a uno. Y Cristo viene, ¿me entiendes? Ahí por la tercera, ¿va? Ahí siempre se paran ahí los evangelistas y se llena a veces la Revolución y ellos están ahí, no importa que la gente a veces los escupe, a veces los maltrata, a veces les grita y tantas cosas, hermano, que pasan allí, no solamente en Tijuana, sino en todos lados donde se pare un evangelista. A mí, ¿cuántas veces? A mí me echaban la ciudad ya en San Fernando. Ya veo que San Fernando es un, lo voy a decir, una ciudad que está fundada muy católico, pues todas sus creencias están fundadas ahí. Cuando yo me paraba ahí y me echaban la ciudad siempre, ahí en la mera San Fernando, ahí donde está el downtown, ¿cómo se llama allí? No me acuerdo, por la Mission parece que está, pero donde están todos los centros comerciales de ahí. Y por eso es lo que me llevó a mí a sacar las credenciales, porque siempre me echaban la policía, también ahí en la San Fernando. Y ya cuando venía el policía le dicen, pues yo tengo aquí las placas de Chaplin para poder predicar en las calles. Y cosas como esas, hermano, que uno pasa en el ministerio evangelístico, pero es Dios el que nos va a nosotros dando el potencial para poderlo desarrollar ese don, para poder nosotros, porque es una pasión que Dios pone en el evangelista de transmitir ese mensaje y transmitirlo con poder. Amén, que la gente, el evangelista trae la convicción en su espíritu de que nadie puede negar lo que él está diciendo, de que nadie puede negar lo que él está transmitiendo, por la forma como él está proclamando el mensaje con toda la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Amén. El evangelista, hermano, siempre usa
las herramientas que él usa son la sanidad y los milagros. Porque donde se mete el evangelista, por eso más adelante allá el apóstol Pablo dice que